Paula Hinojosa es de Guadalajara, México. Se dice que su misión es servir técnicas energéticas y de sanación cuántica. Y lo más interesante es que es empresaria. Una empresaria, fíjate, inmersa en todo este mundo de sanación, de crecimiento personal. Y con Paula hoy conversamos el tema Desmárcate del ego. Fíjate, me parece muy interesante este título que le he puesto a esta entrevista de hoy, porque siempre nos han dicho que debemos ser orgullosos de nuestro ego, debemos cultivar nuestro ego. Sin embargo, tú dices, hay que desmarcarse del ego. ¿Qué es el ego entonces? Hola Guido, ¿cómo estás? Yo encantada de participar en este proyecto tuyo. Estoy orgullosa pues ahora sí que, de que me hayas tomado en cuenta para compartir con todos ustedes y pues desde acá, desde México, ¿verdad? En esta intervención. Fíjate, Guido, que el ego realmente es como una falsa identidad, así es como yo lo veo. Existen varias filosofías, ¿no?, relacionadas con el ego, en donde hay personas que dicen el ego es bueno, el ego, como dices tú, el ego debe ser visto como algo que te hace sentir orgulloso y que si no tienes como un ego, entonces las personas pasarían sobre de ti. Pero también hay personas que cuando tú les dices que su gran problema en el tema de sanación o en el tema de su éxito es el ego, también hay personas que te dicen, no, ¿cómo crees? Yo siempre veo a los demás, ¿no?, como iguales y soy muy sencillo y soy humilde. Entonces, si te das cuenta, creo que siempre hemos tenido mal entendido el enfoque de ego. Y hace tiempo yo lo descubrí como el ego, yo lo puedo definir como el gran reto cuando comienzas a buscar tu ser, porque el ego entonces es tu falso ser. El ego es una cantidad de apariencias, el ego es una cantidad de máscaras, el ego es una cantidad de barreras, esas barreras que no nos permiten ver nuestra verdadera identidad. Así es como yo puedo definir el ego. Paula, desde la física cuántica, ¿qué alimenta al ego? Desde la física cuántica, creo que desde la física cuántica, más que algo que alimente el ego es lo que el ego bloquea, ¿no, Guido? Podemos, por ejemplo, identificar en el ego como es esta cantidad de falsas identidades, lo único que genera en temas de física cuántica es un bloqueo a tu abundancia, un bloqueo a tu prosperidad, incluso un bloqueo a tu despertar. El ego es esa cantidad pudiéramos verlo como una cantidad de repercusiones que vas a tener en tu vida cuando actúas sin ser quien en verdad eres. Te lo voy a poner en otra perspectiva. Desde que nosotros somos muy pequeños, incluso desde que nacemos, pues obviamente tenemos que ser cubiertos en nuestras necesidades, ¿no? Nuestros padres satisfacen nuestras necesidades y ellos son los responsables de mostrarnos esta identidad, ¿no? Realmente nosotros desde ahí vamos cubriendo con una cantidad de acciones en donde es como una recompensa el satisfacer a nuestros padres respecto a lo que ellos piden de nosotros. Un ejemplo, cuando al bebé le dice el papá, ay, qué bonito, mira, ya tomó la mamila solo, o qué bonito, ya dijo mamá, ya dijo papá, qué listo, ¿no? Ay, qué hábil, o incluso qué torpe. Bueno, al final del día, todo eso nosotros lo vamos grabando en esa falsa identidad y lo vamos a utilizar para ir recibiendo recompensas, Guido, en nuestra vida continua, ¿no? Entonces, no sé si te has dado cuenta que hay personas que
incluso al día de hoy tienen comportamientos de recompensa como si fueran unos niños. ¿Por qué? Porque nosotros así es como, es lo que sabemos ser, ¿no? Sabemos ser una identidad. Esa falsa identidad que tú mencionas, entonces viene del subconsciente. Esa falsa identidad queda improntada en el inconsciente, ¿no? Y sobre todo, Guido, queda acompañada de un sinfín de automatismos. Como cuando nosotros tenemos una acción, incluso egoísta, en donde estamos buscando una recompensa por nosotros haber hecho alguna buena acción y entonces buscamos esa recompensa. Sí, punto número 1 lo tenemos improntado en el inconsciente y punto número 2 se convierte ya en un automatismo, en un estilo de vida. ¿Cómo podemos saber que las personas viven en el ego? Bueno, pues podemos saber porque son personas que viven en un estado de víctima, porque no necesariamente ego no es igual a egoísmo. Entonces, en el inconsciente quedan, como tú bien lo dices, quedan grabadas memorias de actitudes, ¿no? Como el ser la víctima, el vivir preocupado por el futuro, porque queremos subsanar alguna experiencia del pasado. El vivir también en el pasado, sobre todo buscando que mi papá no fue suficiente, murió, o no me dio tal cosa, o mi mamá, o fui abandonado. Cuando las personas viven tan ancladas en el pasado, están en ese automatismo, ¿no? Del ser la víctima o de vivir de la lástima, buscando una recompensa así de esas consecuencias, porque pobres de ellos, como sufrieron. Y también tenemos la otra parte, ¿no? Del que no quiere perder, del que no soporta equivocarse, del que no le gusta ser juzgado, pero sí juzga a los demás. Son desequilibrios. Eso es lo que sucede. Un desequilibrio, incluso, como tú me lo comentabas hace rato y retomando para tratar de amarrar para las personas que nos están viendo, es encontrar en que el ego es un desequilibrio de nuestra identidad. Podemos vivir en exceso en el ser el víctima como también el victimario, y ahí es en donde ese desequilibrio nos hace ser también personas bastante egoístas o narcisistas. Y lo curioso en este caso, Paula, es que decimos, yo soy así, y si quieres, me aceptas así o no, que es la frase común que escuchamos. La necesidad de ser reconocido por nadie más que por ti. En este tenor tenemos el desequilibrio, siempre lo menciono yo, cuando vivimos en este automatismo, vivimos o siendo demasiado egoístas, ¿sí? Que ese es el extremo del ego, ¿no? El egoísmo, las personas que son narcisistas, que exigen que los demás satisfagan precisamente sus necesidades, que someten, que incluso, como tú lo dijiste ahorita, tienes que aceptarme porque estas personas viven como seres individuales, completamente dormidos y en su automatismo, porque es lo que saben ser. Y por el otro extremo tenemos a las personas en el desequilibrio de la parte baja, por así decirlo, que son personas que su autoestima es tan baja que satisfacen las necesidades de los demás, viven hacia afuera, no saben pedir, no saben ni siquiera cuáles son sus necesidades porque no saben escucharse a ellos mismos y siempre, adivina qué, van a tener a su lado a una persona egoísta. Es en donde se dan las relaciones de codependencia de forma maravillosa, porque mientras un egoísta necesita a alguien que le solucione la vida, tenemos a una persona del otro extremo que está dispuesta a solucionársela. Entonces, en estas circunstancias, ¿cómo nos desmarcamos de nuestro ego? ¿Qué pasos hay que dar? Bueno, fíjate muy bien, yo sugiero primordialmente asociarte a ti, ¿de acuerdo? Esto es, enseñarnos a escucharnos, ¿no? Es un ejercicio diario, a través de que yo recomiendo mucho las prácticas de meditación, decir, bueno, hoy va a ser mi día de lectura, hoy va a ser mi día de pintura,
pero que comiences a conectar con algo que te satisfaga a ti, no a los demás. Eso es asociarse, vivir dentro de ti, vivir en ti, saber qué es lo que a ti te gusta. Para las personas que tienen baja autoestima, pues obviamente recomendarles mucho comenzar a tomar decisiones que probablemente tengan tiempo que ya dejaron de tomarlas, ¿no? Precisamente también evitar los estados de ser la víctima y comenzar a hacerse responsables, ¿no? de ellos mismos. Saber que no van a encontrar un reconocimiento o una aceptación en el exterior, como puede ser que mucho tiempo lo estuvieron ya buscando. Y en el otro lado, en el lado del extremo, es todo lo contrario. En los que están en el lado del egoísmo, el que no soporta perder, el que no soporta que lo corrijan, por ejemplo, pues estas personas que son egoístas y que son exigentes es todo lo contrario, es enseñarlos a desarrollar su compasión. También es un ejercicio diario, es ponerse en los zapatos del otro, desarrollar su empatía, frenar un poco su individualidad, pensar cómo es que la otra persona puede estar sintiendo, no tanto como es lo que tú quisieras realmente recibir, ¿no? del exterior, sino todo lo contrario, ¿qué puedes aportar tú al exterior? Cuando se trata de esto, normalmente cuesta más trabajo concientizar y sensibilizar a los que están de la parte egoísta, porque ellos están en su zona cómoda, ¿sí? Aquí más bien es invitar a las personas que están en el desequilibrio contrario para que cuando desarrollen precisamente su amor propio se hagan escuchar, porque sí va a ser muy difícil que alguien que esté del lado del orgullo, como decías tú hace rato, pueda decir, ay, ya, no estoy tan feliz siendo tan orgulloso y quiero ahora ser de lo contrario, a menos que tenga consecuencias en su vida y que quiera ver cómo las corrige, ¿no? Esa es mi experiencia. Casi siempre es el otro lado, el vulnerado, el que siempre toma la primera acción, ¿no? Para corregir el desequilibrio. Sin embargo, digo, es más que nada, Guido, desarrollar o elevar nuestra conciencia. Sabes que existen prácticas maravillosas de mindfulness, que es atención plena, que pueden ayudar a todas las personas a entenderse y escucharse. Ahí es en donde podemos encontrar nuestra sombra. Y eso entonces pasa por dejar el piloto automático y vivir en conciencia de cada uno de nuestros actos. Claro, porque cuando vives en conciencia de tus actos, puedes también conectar con el exterior y darte cuenta de las consecuencias de tus actos en el exterior. Cómo es que los demás están viviendo en consecuencia como yo estoy actuando. Y ahí viene, se hace realidad esta frase de que si yo cambio, todo cambia, ¿no? Es correcto, y aquí es donde entra la física cuántica, ¿no? Te das cuenta, Guido, que si por ejemplo nosotros dejáramos de apegarnos a salirnos quizás siempre con la nuestra, al ganar, te vas a encontrar una gran satisfacción en el perder. Y hay una frase que me encanta, que yo la relaciono mucho con física cuántica, porque es dar para recibir, no sentir que pierdes o no sentir que te quitan. Entonces, cuando trabajas en desmarcarte del ego, te enseñas a dar de tu tiempo, incluso sabes que en ese momento no perdiste, que más bien decidiste retroceder, ¿no? Para que la otra persona también encontrara un punto de acción en la vida diaria. Porque esto no se trata solamente de las parejas, se trata de las relaciones interpersonales. Se trata de personas, imagínate que yo estoy en el mundo de los negocios y que día a día estoy negociando con personas que solo buscan ganar. Y entonces hay que encontrar siempre un punto de equilibrio, ¿no? En lo que llamamos ese ganar. Porque cuando tú, voy a poner un ejemplo quizás muy burdo, ¿no? Cuando se trata de contratar a alguien para que trabaje en tu empresa o alguien al servicio de tu casa, tú sientes que estás perdiendo porque estás dando un sueldo.
pero no te estás dando cuenta que estás ganando porque estás ganando tiempo para tú hacer otras cosas. En física cuántica precisamente te dice, deja de enfocarte en todo aquello que no quieres perder, porque entonces sí es que lo que conviertes en pérdida, pérdida será, ¿no? Entonces es enfocarte en lo que sí estás ganando. Y ese ganar nos lleva hacia una transformación del entorno donde nos desenvolvemos. Claro, mira, Guido, si nosotros trabajáramos en un ganar-ganar colectivo, realmente no nada más cambiaría nuestro entorno. Cambia, obvio, nuestro entorno inmediato, cambia nuestra vida, nuestro entorno, pero cambia el universo, porque entonces comprendemos que sumando impactamos más. Entonces, si yo sumo una actitud de ganar, entonces ganamos en colectivo y cambia la vibración del colectivo. Entonces, te das cuenta que, por ejemplo, en el tema político y económico que están viviendo o que estamos viviendo muchos de los países de Latinoamérica, está viéndose esta realidad del ego, ¿no? Lo vemos a diario, cada mañana, vemos incluso quién gana la nota, quién da el comentario más acertado, todo se convierte en quién es el que gana, y creo que nadie está ganando, ¿no? ¿Te das cuenta? Creo que todos estamos perdiendo porque estamos peleados en ganar. Entonces, estamos realmente de cabeza porque pues, realmente estamos en una vibración colectiva de guerra, ¿no? De guerra interna, de guerra externa. Si una persona está en una situación de dolor, de sufrimiento, enganchado con ser víctima o victimario, ¿cuál sería el primer paso que habría que dar para empezar a salir de esa zona de confort en que se encuentra? Mira, sí, el primer paso es comenzar a tomar responsabilidad de lo que te corresponde a ti. Y el segundo paso, derrumbar las expectativas que también tienes puesto en el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú eres la persona que quieres que los demás realmente te satisfagan, vives enganchado en un sinfín de circunstancias porque no te entienden, porque no comprenden, porque quieres que todo sea como tú lo deseas, y realmente tú también eres infeliz y haces infelices a los demás, ¿no? Y viceversa, imagínate la persona que siempre está buscando que si quien tiene enfrente sonríe, según como él satisfaga sus expectativas, pues también va a ser infeliz. ¿Cómo somos realmente plenos si nos desmarcamos del ego? Cuando sueltas las expectativas que tienes puestas en el exterior y realmente fincas en ti la responsabilidad. No sé si has escuchado en varias enseñanzas de inteligencia emocional en donde te dicen, no depende de cómo la otra persona te hizo sentir, más bien tienes que tomar en cuenta y decir, yo así me siento, es mi responsabilidad de cómo yo así me siento. Eso va a hacer que comiences a escucharte, Guido, va a hacer que las personas comiencen a darse cuenta de su percepción de la vida, dejando de echar la culpa afuera. Y yendo al nombre de nuestro programa, de Conversar para Vivir, tú que ahora mencionas el término escuchar, es cambiar ese nivel de escucha para cambiar también nuestro nivel de conversación. Sí, no, me encanta el tema de conversar para vivir, porque creo que te das cuenta que cuando te enseñas a escuchar, cuando te enseñas también a hablar, comienzas a vivir. ¿Cuántas personas no existen hoy en día que solo sobreviven, ¿no? Por esos automatismos y por esa influencia del ego. Cuando tú tienes la humildad de querer encontrar un ganar-ganar, obviamente tienes que escuchar a la otra parte.
y obviamente tú tienes que hacerte escuchar, tienes que hablar. Entonces, no importa cuál es tu lado del desequilibrio, todo termina en una maravillosa conversación. Es una negociación. Y en este mundo que andamos marcados en el ego, ¿qué está haciendo Paula Hinojosa para ayudar a este cambio de actitud en la vida, a eso que tú has llamado esa filosofía de vida? ¿Qué está haciendo para contribuir a esa filosofía de vida desmarcada del ego? Bueno, lo primero que yo hago de entrada es predicar con el ejemplo, ¿no? En el mundo de los negocios, pues yo comienzo a entablar conversaciones, negociaciones claras y que siempre sea un ganar-ganar, que siempre sea sumar. Así es que mi organización, como la asociación que yo fundé hace años, que se llama Red Prospera, pues lo que hacemos es precisamente sumar en una conversación clara y directa precisamente sobre lo que estamos viviendo los seres humanos, ¿no? Envueltos en este ego. También, ¿cómo estoy llegando a más personas? Bueno, pues formamos y creamos unas terapias en línea, que bueno, ahí es donde tuve la oportunidad incluso de conocerte. Bendición a estas terapias, porque he tenido contacto con muchísimas personas que han confiado en ellas, y estamos precisamente meditando cada noche, estamos llevando a cabo estas precisamente terapias de amor propio, del perdón, porque son temas que duelen cuando los ves desde el ego, ¿sabes? Hay personas que se sienten culpables por quererse, hay personas que les cuesta trabajo reconocer que merecen, les cuesta trabajo recibir la abundancia en su vida. ¿Por qué? Porque siempre les han dicho que no pueden, siempre les han dicho que no merecen, y eso no es otra cosa más que una máscara del ego. Entonces estamos ayudando a las personas a encontrar su verdadera identidad, al no sufrir tanto porque fueron abandonados quizás por una pareja. Hay un miedo desmedido de estar solos. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a tener quien satisfaga nuestro ego. Ahora entiendes por qué todas estas terapias tienen sentido y tienen su punto de reflexión y de evolución en el ego. Porque ese sufrimiento que tenemos como seres humanos no es otra cosa más que el ego. Es saber que somos más porque más tenemos, sentirnos más porque más nos quieren o porque más personas tenemos al lado. Y la verdad es que esa no es la realidad. La realidad es vivir bien en ti, estar bien en ti, amarte bien a ti y compartir ahora sí eso que tú eres. ¿Y sentirte bien? Porque se siente muy bien sentirse bien. Hay tanto que conversar, Paula. Este tema es tan extenso, tan complejo como es compleja la vida, las relaciones, y hay tanto que conversar, pero ha sido muy ilustrativa, Paula. Te agradezco por todo este tiempo que has dado dentro de toda tu agenda muy llena que tienes, y la verdad, muy agradecido por estar aquí con nosotros en Conversar para Vivir, y seguramente vamos a ir conversando de otros temas en lo sucesivo. Gracias, Paula, y realmente agradecidos por estas palabras cosas. Así es, no, pues al contrario, Guido, muchísimas gracias por ser parte, gracias por coexistir, por existir, y sobre todo, sabes que quiero agradecerte hoy, quiero agradecerte por sonreír, quiero agradecerte por esa maravillosa sonrisa que tú tienes y que tu hijo realmente te pedía por algo, porque cuando sonríes brillas. Muchísimas gracias y éxito siempre. Gracias, Paula, muy agradecido, y siempre tienes este canal para cualquier momento que tú desees. Muchísimas gracias, lo tomaré en cuenta porque tenemos mucho que sumar.